Decimos que ese paisaje es dinámico, ¿sí? Y ese paisaje, siguiente, ese paisaje es percibido de alguna forma por la gente. Entonces, sí, pero no. Le voy diciendo siguiente. Entonces, ese paisaje es percibido sí. Me dicen de aquí si podés bajar las luces. Bueno, entonces ese individuo percibe ese paisaje. Gracias. Y lo aprecia y lo valora de forma particular. Cada uno tiene sus estructuras cognitivas que van acumulando a lo largo de su vida y por lo tanto tiene distinta percepción. Entonces, por ejemplo, acá tengo dos diapositivas, dos fotografías que podríamos decir que son paisajes vistos desde arriba. El primero podemos decir que es una matriz prácticamente compacta de un bosque visto desde arriba y una matriz de un paisaje fragmentado, visto por el hombre desde una posición cenital, ¿sí? Pero la percepción que puede tener una hormiga, por ejemplo, es distinto. Una hormiga podría decir que esto aquí, esas cositas verdes que se ven ahí, son las estructuras reproductivas de un líquen. Y podría decir que esto es una hoja y estas cosas blancas son las nervaduras. ¿Sí? Entonces siempre depende mucho de la posición del perceptor en relación a cómo estamos viendo el paisaje. Siguiente. Entonces, extrayendo de las dos definiciones de paisaje y de percepción, podemos sacar algunos conceptos fundamentales. El primero es espacio. El espacio podemos decir que es el contexto en el cual nosotros desarrollamos nuestra vida diaria. Eso está atravesado por una variable temporal que le da dinámica a ese contexto y influye sobre los individuos y las comunidades. Por lo tanto, ese espacio y tiempo, en forma amalgamada de alguna forma, adquiere distintas dimensiones de acuerdo de quién lo percibe, ¿sí? Por lo tanto, esa percepción del espacio va a resultar subjetiva, selectiva y temporal. Y va a estar modificado permanentemente por la práctica que realice esa persona. Generalmente va a estar interpretada por signos y puede estar sintetizada por lo que vamos a denominar como mitos. ¿Saben qué es un mito? Es una construcción colectiva de un evento que generalmente tiene elementos fantásticos, ¿sí? Entonces, siguiente. Entonces, por ejemplo, yo encontré esta imagen, que quizá alguien la conozca, la Metamorfosis de Narciso de Dalí, que está plagado de simbolismos y de signos que quieren decir algo. A su vez, representa un mito, que es el mito de Narciso. ¿Conocen el mito de Narciso? ¿No? Bueno, lo explicamos brevemente. Narciso Bello. Ah, bien. Lo explicamos rápido. Narciso era un muchacho buen mozo, que cuando nació un adivino le dijo: vos vas a vivir para siempre, siempre y cuando no te contemples a vos mismo. Entonces, todas las mujeres andaban atrás de él, pero él no daba bola. Entonces, las mujeres hicieron un gremio y se quejaron a la diosa de la justicia, que era Némesis, para que imparta justicia y le dé un castigo a Narciso. Entonces, ¿qué hizo Némesis? Creó un estanque y lo puso en medio de por donde él pasaba.
Entonces, un día de mucho calor, cuando estaba cansado, él hizo que se bajara el caballo para tomar agua, y cuando entró al estanque, se miró a sí mismo y no se pudo mover más. Entonces se transformó en piedra, y a partir de esa piedra salió una planta, que es el narciso. ¿Sí? Entonces fíjense que acá tenemos la imagen de Narciso, su mano, que parece un espejo de su cuerpo. Tenemos un huevo que representa la fertilidad y la muerte, por otro lado, y el narciso. Tiene otro simbolismo, pero se va a hacer muy largo. ¿Sí? Bueno, ¿a qué voy con esto? Que cuando yo percibo un paisaje, pasa algo muy parecido a lo que estamos analizando acá. Por un lado estamos analizando signos, y por otro lado podemos analizar mitos. Siguiente. En un paisaje nosotros vemos un montón de elementos que podemos percibir como signos. ¿Qué vemos acá? Vemos montañas con nieve, lagos, coníferas, ¿sí? Que nos hacen pensar en ¿qué? En un bosque del sur. ¿Sí? Este es el Parque Nacional Los Alerces. ¿Sí? Lo mismo la siguiente. En la otra punta de Argentina tenemos esto, que son las cataratas de Iguazú, que está repleto también de signos. Tenemos las cataratas, la selva tropical, los basaltos, no se alcanza a ver muy bien con la luz, ¿sí? Pero que nos dan una idea de dónde podemos nosotros estar. Fíjense, en ambos casos son ambientes o paisajes más o menos prístinos. Siguiente. Este ambiente que es más cercano, esto es Pampa de Pocho, ¿sí? Que también tiene su hermosura. Fíjense, tenemos el volcán, Poca, al fondo, y tenemos una matriz de espinillos florecidos. Para mí este ambiente es hermoso, ¿sí? Quizá para algunos no lo sea. Pero si uno no conoce este ambiente, puede decir que lo que estoy viendo acá es un ambiente natural, cuasi prístino, y no lo es. ¿Por qué? Porque esto es un bosque de sustitución que fue alterado por incendios, por la mano del hombre, etcétera, etcétera. Entonces siempre es importante conocer el contexto. Siguiente. Este ya es un ambiente un poco más modificado. Esto es Japón. Esto es lo que se conoce como iniciativa Satoyama. Es un agroecosistema parecido a lo que podemos encontrar como sistemas de uso múltiple acá en Argentina. Y esto tiene, fíjense, esto que parece una pradera, que no lo es un cultivar de arroz. Un bosque, que parece un bosque nativo, pero no lo es un bosque implantado. Siguiente. Y que es intervenido por el hombre. En este caso, estos son campos que han dejado de ser usados y son tomados por ONGs para poder mantener las tradiciones culturales de Japón, porque los jóvenes no quieren saber nada con trabajar en el campo. ¿Sí? Entonces, esto actúa como un espacio de cultura, un espacio de formación de recursos humanos, y por lo tanto los niños acá se forman. Siguiente. Tenemos una amplia biodiversidad, tenemos un ecosistema terrestre, un ecosistema lacustre. Siguiente. Tenemos vertebrados, y estos vertebrados actúan justamente como signos. ¿Por qué? Porque en función a la abundancia que yo tengo de estos vertebrados, yo puedo monitorear de alguna forma la calidad del ambiente. Siguiente. Lo mismo los invertebrados. Así como acá nos pasa cuando monitoreamos plagas, yo puedo monitorear qué es lo que está pasando con mi ambiente. Siguiente. Y lo mismo las plantas. El bambú en este caso es una planta sagrada, ¿sí? Que es considerado árbol en Japón. Y algunos hongos. Siguiente. Bueno, esto, ¿qué idea les da a ustedes? Parecen ruinas. A mí me hace acordar a Pampa de Achala, por ejemplo, con afloramientos rocosos, pero no. Esto es la isla de Pascua. La isla de Pascua es una isla que fue diezmada, todo esto estaba cubierto con bosque, y fue diezmada por las tribus que lo habitaban.
Entonces, en un momento, las tribus que no tenían recursos para poder sobrevivir, tuvieron que adoptar determinadas estrategias. ¿Cuáles fueron esas estrategias? Bueno, justamente plantar rocas. ¿Para qué? Si me viera alguien de maquinaria agrícola acá, me diría, ¿cómo hacemos para cultivar? Bueno, la roca tiene todo un simbolismo fundamental, que es la de reducir la evapotranspiración del suelo. Y por lo tanto, entre medio de esas rocas, ellos pueden plantar árboles en forma más exitosa. Pero fíjense, siempre es importante conocer el contexto y ver qué tecnologías puedo yo aplicar en función al paisaje en particular. Siguiente. Bueno, les voy a dar ahora una parte más teórica, no me peguen, por favor, va a ser breve, que nos permitió a nosotros, en un caso particular, en un proyecto que tuvimos, poder entender algunas cuestiones de las comunidades que estábamos interviniendo. Una de esas disciplinas es la etnoecología, que deriva por un lado de la ecología y por otro lado de la antropología. O sea, como verán, la parte del hombre es una pata muy importante dentro de esta disciplina. Esta disciplina consiste en tres ejes o tres dimensiones: el cosmos, el corpus y la praxis. ¿Qué significa cada uno? Siguiente. El cosmos son las creencias y representaciones simbólicas o mitos, como vimos recién. El corpus es el bagaje, el conocimiento, y la praxis es cómo llevamos a cabo o cómo aplicamos ese conocimiento en la práctica. Entonces, siguiente. Todo esto debería ser aplicado al manejo del paisaje. ¿De qué forma? Siguiente. A través de la apropiación intelectual, por un lado, o sea, primero tengo que comprender ese ambiente con el bagaje de conocimiento que yo tengo, y luego puedo hacer una apropiación material de esos recursos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esta disciplina es una disciplina en general bastante contemplativa para los que venimos de afuera, los que no somos parte de la comunidad. Entonces, siguiente. ¿Qué hace el técnico entonces con esta disciplina? Bueno, tendremos que buscar alguna otra disciplina que nos permita a nosotros poder intervenir de alguna forma, en forma activa. Siguiente. Otra disciplina es la ecosemiótica, que deriva de la ecología y deriva de las ciencias del lenguaje, y que hace referencia a la importancia del signo en la interpretación o análisis de los paisajes. ¿Cuál es la filosofía de esta disciplina? El hombre, a través del signo, puede abstraerse, que es lo que venimos diciendo hace un rato. De una forma, en la naturaleza le habla al hombre a través de esos signos. Entonces yo puedo analizar tres dimensiones diferentes. Por un lado, la biosfera, que es la naturaleza; la noósfera, que es el conocimiento; y la semiósfera, que sería el vínculo entre esa noósfera y esa biosfera. O sea, yo puedo interpretar la biosfera a través de los signos. ¿Hay alguna relación entre lo que es la biodiversidad y el conocimiento? Bueno, sí lo hay. En términos generales, cuando más biodiversidad yo tengo en un sistema, en un agroecosistema, generalmente el conocimiento, el acervo de conocimiento, suele ser mayor. ¿En qué se basa la semiótica? Básicamente se basa en que si yo tengo un objeto en la naturaleza, yo puedo a esto representarlo a través de un signo y reinterpretarlo de otra forma, dándole un significado. Siguiente. Entonces, volviendo a esta diapositiva, que es un ambiente fragmentado, yo puedo decir que el objeto que yo estoy viendo acá es un paisaje fragmentado. ¿Sí? ¿Cuál sería el signo que me indica eso? Las rayas, los surcos, los lotes, los bosques aislados. Todo eso son signos que a mí me indican que eso está fragmentado. ¿Y qué interpretación le doy yo a eso?
yo puedo decir que a través de esos signos, este ambiente está degradado. ¿Sí? Siguiente. Entonces, paisaje fragmentado, surcos, puede haber otros signos, sistema degradado. Entonces, a partir de esto, siguiente, yo puedo aplicar lo que se conoce, esto no importa, pero lo que se conoce dentro de la semiótica, que es la sintáctica, la semántica y la pragmática, que está muy relacionado, que vimos para etnoecología, que cuáles eran las dimensiones. Cosmos, corpus y praxis. ¿Sí? Siguiente. Otra disciplina es, ya desde la teoría general de los sistemas, la teoría integral, donde algunos ecólogos lo aplicaron, lo adaptaron a la ecología, llamándola ecología integral. Esto se basa en cuadrantes que tienen que ver con el interior de un sistema, el exterior de un sistema y la visión individual o colectiva de esas dos dimensiones. Entonces, cuando yo formo parte de esa comunidad y lo veo en forma individual, puedo decir que tengo un conocimiento de tipo subjetivo. Cuando ese conocimiento subjetivo es compartido con la comunidad, podemos decir que ese conocimiento es intersubjetivo. Ahora bien, yo como técnico puedo decir, yo voy a tener un objetivo, un conocimiento objetivo, ¿sí? Que lo puedo medir o lo puedo observar. Y si ese conocimiento objetivo lo comparto con mis pares en la academia, por ejemplo, puedo hablar de conocimiento interobjetivo. Siguiente. Esto hace referencia a estos 4 tipos de conocimiento que son la experiencia, la cultura, en el caso de los colectivos, comportamiento, cuando yo observo algo, cómo se comporta, y cuando ese comportamiento lo meto dentro de un sistema de creencias, esto es un sistema. Siguiente. Y por lo tanto yo puedo decir que estamos en el ámbito de la percepción en el primer caso, del diálogo en el segundo, de la medición y de la ciencia. ¿Por qué pongo esto? Porque fíjense que yo acá tengo 2 aspectos o 2 partes del conocimiento que son fundamentales. El conocimiento tradicional y el conocimiento científico. ¿Quién me va a dar el conocimiento tradicional? Las comunidades. ¿Y el conocimiento científico quién lo va a dar? Lo vamos a dar nosotros como técnicos. Entonces siempre es importante tratar de integrar ambas visiones sin que ninguna de las 2 sea más importante que la otra. Siguiente. ¿Cómo integramos entonces estas 3 disciplinas? Hay muchas más disciplinas, pero estas me parecieron las más interesantes. Siguiente. Los ejes de la etnoecología, ¿las puedo vincular con qué? Siguiente. Con lo que me define la ecosemiótica. Siguiente. Sabiendo que tanto esto como esto hablan de un sistema complejo, a diferencia de lo que nosotros generalmente en la academia recibimos como conocimiento, que es, nosotros tenemos que simplificar los sistemas para poder manejarlos más fácilmente. Siguiente. Y la ecología integral, que tiene en cuenta la experiencia por un lado, la cultura y el comportamiento. Fíjense que esto y esto son parecidos, cultura, semántica y corpus son parecidos, comportamiento, pragmática y praxis son parecidos. ¿Qué me está quedando afuera que no incorporamos? El sistema. Entonces acá es donde nosotros incorporamos cualquier tipo de sistema, en nuestro caso el sistema científico. Siguiente. Sabiendo que, como dijimos recién, la experiencia y la cultura son parte del conocimiento tradicional. Siguiente. Bueno, habiendo pasado la parte tediosa, vamos a la parte un poco más gráfica. Esto es parte de un proyecto que nosotros hicimos entre el 2005 y el 2010, que a mí personalmente me voló la cabeza.
Cuando me dijeron hay que trabajar en las salinas grandes, yo lo primero que me imaginé como signo fue esto. Una pampa blanca en la cual no vivía nadie. O si vivía alguien, se dedicaba a palear sal. Siguiente. Pero me di cuenta que a lo largo de un gradiente salino en esa cuenca, había estructuras vegetales muy interesantes y muy biodiversas. Siguiente. Que se integraban justamente con la matriz más salina en relación a la parte boscosa que teníamos en el borde. Siguiente. Y por supuesto ahí vivía gente. Y esa gente no vivía específicamente en el desierto salino, vivía por supuesto más cercano al bosque, que le daba sombra. Siguiente. Y esa gente hacía aprovechamiento de recursos utilizando el conocimiento tradicional que venía adquiriendo hace muchos años. Siguiente. Entonces, por supuesto, como nosotros llegamos ahí, entendimos muy pocas cosas de lo que veíamos. ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvimos que preguntarle a la gente cómo funcionaba el sistema. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Hicimos talleres, hicimos recorridas a campo, vimos algunas plantas, vimos el significado de esas plantas, trabajamos con mapas de recursos para poder identificar puntos de agua. Ustedes saben que el agua acá es uno de los recursos más limitantes. Tuvimos que ver cómo funcionaban las áreas peridomésticas, que actúan como buffer en los momentos de necesidad, donde acá se arman cercos, donde se plantan algunas especies generalmente exóticas y de alto interés económico. Tuvimos que preguntarles al papá y al hijo qué percepción tenía cada uno de la misma cosa. Siguiente. Y tuvimos también que preguntarle a los chicos cuál era su percepción. ¿Por qué? Porque los chicos, si bien reciben conocimiento tradicional por parte de sus familias, también reciben conocimiento formal por parte de las maestras. ¿Sí? Entonces, por supuesto, ¿qué vimos cuando fuimos a hacer un taller en la escuela? Siguiente. Vimos esto. ¿Qué ven ustedes acá? Yo veo olmos, plátanos, acer, todo típico de la salina grande. Entonces, bueno, ahí es donde uno tiene que empezar a trabajar como técnico, ¿sí? Donde nosotros tenemos que darnos la importancia como técnicos, pero siempre y cuando que nosotros adoptemos o tomemos los conocimientos que ellos también tienen, los amalgamemos de alguna forma. Siguiente. Bueno, esto es una experiencia. Yo tuve la suerte de poder hacer una entrevista a don Agüero, que era un ecologista muy parecido al doctor Luti. ¿Lo conoce el doctor Luti? Bueno. ¿Qué nos comentó don Agüero? Bueno, en un momento vinieron unos cubanos a dar un taller sobre plantación de pencas. ¿Y los cubanos qué dijeron? Bueno, hay que plantar la penca en relación a los puntos cardinales. Siguiente. ¿Qué decían ellos? Bueno, como uno de los requerimientos más críticos aquí es el agua, habría que tratar de plantarlo en forma este-oeste. ¿Para qué? Para que cuando llueva del sur o del norte, el agua pueda ser interceptada por la palma. ¿Sí? Don Agüero, ¿qué dijo? Todo mentiras. Siguiente. Siguiente. Hay que plantarlas norte-sur. ¿Por qué? Porque si bien acá una de las limitantes es el agua, donde nosotros ponemos las pencas, tenemos agua disponible cerca, o sea que en realidad no es tan limitante. ¿Cuál es el factor más limitante? El viento. Estamos hablando de una pampa salina, donde no tenemos barrera física para el viento, y por lo tanto, si yo lo planto de esta forma, al primer viento la penca se me cae. ¿Sí? Siguiente. Bueno, trabajamos también con los productores tratando de armar experiencias participativas.
Una de las estructuras, una de las tecnologías que ellos aplican es la formación de cercos para poder juntar pasto en época de bache forrajero cuando no tenemos agua. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, con el proyecto dimos plata para alambre siempre y cuando los que trabajaran fueran ellos mismos. Por supuesto, volvimos a los 2 meses y nos mostró el cerco. ¿Le gusta el cerco, ingeniero? Y nosotros nos quedamos, vimos eso. ¿Qué ven ahí? Vemos un par de arbolitos, ningún arbusto, y el suelo totalmente limpio, sin mantillo. Con lo cual esto tiene una evapotranspiración tremenda, un riesgo de erosión tremendo. ¿Por qué hizo esto, don? Y porque ustedes me dijeron que limpiáramos los arbustos. Y además yo vi una experiencia acá de un ganadero que hizo lo mismo. Desmontó todo con rolo, dejó los arbolitos y dejó esto. Bueno, ahí es donde nosotros también tenemos que hacer el mea culpa. ¿Sí? Tenemos que ser claros cuando ponemos las consignas y tenemos que tratar de hacerlo en forma conjunta. Siguiente. La importancia de los cercos es justamente que, como es una experiencia adaptativa, sean ellos mismos los que vayan viendo los cambios. No sé si se alcanza a ver algo acá, pero fíjense, esto es lo que nosotros podemos tener originalmente, un jarillal pelado. Al primer año empezamos a ver algunas especies que aparecen, poco palatables. Segundo año ya empiezan a aparecer especies más interesantes y finalmente encontramos las especies más importantes. Entonces ellos lo van viendo a lo largo del proceso sin que nosotros tengamos que decir esto es bueno. ¿Sí? Siguiente. Esto es otra cosa que también rompió todos mis esquemas. La cuenca de las salinas tiene un gradiente que va desde el centro hacia la periferia y que consiste en una elevación topográfica que está dada generalmente por una acumulación de arenas. Siguiente. Esa acumulación de arena, como ven acá, fíjense que cambia drásticamente la vegetación. Con una profundidad de esto nomás, ya tenemos estructuras vegetales como esta. Siguiente. Fíjense, esa es la diferencia de suelo que tenemos, son unos 20 centímetros, pero es fundamental para poder evitar que las sales asciendan. Estos dos ambientes, estos dos parches de vegetación totalmente diferentes, son aprovechados en forma dinámica a lo largo del año, teniendo en cuenta que lo que tenemos acá es bajo, todo esto, sin el bordo, y los altos. Y entre medio tenemos las áreas peridomésticas. Cada una de estas es una planta que es aprovechada en ese momento, en verano, otoño, invierno y primavera. ¿Se entiende? Bueno, esto nosotros lo bautizamos el círculo de la muerte, porque nadie lo entendía. Nosotros no lo entendíamos. Siguiente. Otra cosa que analizamos conjuntamente con ellos es conceptos de etnopedología, o sea, características del suelo definidas por ellos. Y en función de eso podemos definir distintos ambientes homogéneos que van a recibir distinto tratamiento de manejo. Entonces, acá tenemos las zonas más altas, zonas más bajas y áreas en particular. Por supuesto, en zonas más altas, topografía altos-bajos, textura del suelo más arenoso, más permeable, más pesado o arcilloso. Esto lo definen ellos. Salinidad, moderadamente salino, muy salino. Permeabilidad, inundable, impermeable, buena permeabilidad, alta permeabilidad. Otras características, suelos gordos, o sea, con buen contenido de materia orgánica, presencia de tosca, y esto es lo que define, toda esta combinación define la potencialidad que tiene cada uno de los ambientes y en qué momento lo podemos aprovechar. Siguiente. Aquí se ve un poquito el proceso de formación de suelos, que a mí me costó 5 años entenderlo, en donde, fíjense,
La hipótesis que se maneja es que una plantita que puede instalarse en un lugar determinado dentro de la pampa salina empieza a actuar como barrera frente a la escorrentía y frente al viento. Se empieza a acumular material más grueso y ese material grueso permite la instalación de otras especies. Siguiente. Una de esas especies interesantes es el pasto guanaco, que es un pasto que en invierno está verde porque tiene agua, a pesar de que hay sal. Y por lo tanto esto actúa como buffer en la época invernal. Siguiente. El ganado también modifica el ambiente, a veces en forma positiva. ¿Por qué? Porque con el bosteo permite la instalación de especies nuevas y permite acelerar este proceso de acá. Siguiente. Y posiblemente en algún momento de la historia geológica podamos llegar a lograr esto de acá, que es un bordo, un médano. Entonces yo me acuerdo cuando le pregunté a uno de los productores, ¿cuánto tiene este médano? No sé, me dice. Pregúntele al árbol que está ahí, ¿cuántos años tiene? Y efectivamente este árbol me define prácticamente la edad cercana a la del bordo. Siguiente. Pasamos a la fase de interpretación climática. ¿Conocen esta planta? Parece un lapacho, pero no, es pariente el lapacho. Palo cruz. El palo cruz, según Don Agüero, es el barómetro del monte, porque una vez que esto florece, a los 2 días llueve. Pero según Don Agüero, a veces miente. Siguiente. Por supuesto, la importancia del árbol como amortiguador de sequía. Fíjense que acá es un área que no está pastoreada, esto es un cerco. Tenemos áreas peladas, donde se quemó completamente el pasto, pero abajo del árbol, fíjense que es un árbol chiquito, tenemos mayor acumulación de pasto porque tiene más humedad, menos evapotranspiración, etcétera, etcétera. Siguiente. Esto es un barreal. Es un área en el cual se acumula material fino, es un suelo totalmente impermeable, y acá es donde entendimos el rol que tiene el granizo. Si yo le digo a usted granizo, ¿qué hacen? Salen corriendo a guardar el auto. ¿Sí? Lo tienen como signo negativo. Bueno, aquí el granizo es un factor positivo. Siguiente. Porque genera esto. Rompe la costra impermeable y permite la germinación y la aparición de especies de interés forrajero. Siguiente. Finalmente, el alambre. Todas estas comunidades tienen graves problemas de tenencia de tierra, están presionados por todos lados, y por lo tanto han debido estar asesorados por abogados de las grandes ciudades. Por supuesto, los abogados que le dijeron, bueno, ustedes tienen que poner alambrado perimetral para poder poner algo simbólico que diga esto es de ustedes. Bueno, siguiente. Fíjense, estas son las comunidades y estos serían los límites físicos que ellos mismos definen. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo pongo alambre en estos ambientes? Toda esta área, donde dijimos que estaba el pasto guanaco, por ejemplo, es el área buffer, que en momentos de ciclos de sequía es utilizado por el ganado para que ese ganado pueda sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa si yo cerco una comunidad con sus vacas adentro? Se me va el sistema al diablo. Entonces, ¿qué construimos en forma conjunta? Volver anterior, por favor. Dijimos, bueno, si bien el alambrado es simbólico, ¿sí? Conocimiento viene del abogado, ¿por qué no trabajamos con un alambrado, con 1 o 2 alambres, para que la vaca pueda pasar? Y de esa forma podemos respetar las dos cosas. Por un lado, la protección de la tierra y por otro lado, el sistema ganadero. Siguiente. Siguiente. Entonces, como conclusión, acá cerramos. La idea de esta charla es tratar de definir, o de que quede más o menos claro de que las tecnologías inapropiadas
seguidas o obtenidas por un inadecuado diagnóstico, más dejar de lado el conocimiento tradicional, puede provocar una desconstrucción, ruptura total del conocimiento tradicional, que es sumamente importante. La falta de visualización de algunos técnicos de cómo es la dinámica del espacio y el tiempo, sin tener en cuenta el conocimiento tradicional, puede llegar a aplicar tecnologías inadecuadas. Y hay que tratar de evitar eso. Entonces, para eso yo creo que hay que redefinir algunos protocolos de acción, sobre todo en lo que son proyectos de desarrollo, teniendo en cuenta no solamente estas 3 disciplinas que yo les mostré, hay muchas más, pero tratando de incorporar el conocimiento tradicional y el conocimiento científico. Podemos definir, en todo caso, una ecología integral que tenga en cuenta el conocimiento científico y el tradicional, tomando en cuenta las 4 dimensiones, que eran la experiencia del individuo, la cultura de la comunidad local, el comportamiento observado por el científico en forma individual y el sistema científico. Siguiente. Bueno, si alguien quiere profundizar un poco más sobre esta experiencia, esto está en línea, lo pueden bajar completo el libro, a este también, y si no, estos 2 trabajos que también están disponibles. Bueno, de internet, pongan en el Google los nombres de ellos y aparece. Si no, estos 2, este y este, si se meten en el repositorio de la Universidad Nacional, lo pueden bajar. Siguiente. Bueno, muchas gracias.